Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido, pero estamos en vivo por Mantra FM, en la aplicación de todos los celulares, y estamos en vivo en todas las redes sociales de Mantra FM. Este es el tercer viernes consecutivo. Estuvimos el viernes 8 con ella, estuvimos el viernes 15 con ella, estamos hoy, viernes 22 de marzo con ella, y el próximo viernes también. Estamos, por supuesto, con nuestra amada Peggy Phoenix Dubro, y si está Peggy, está Barbara Partarrieu para traducirnos y para darnos todo el sentido a todo esto que estamos hablando. Así que le damos la bienvenida. Vamos a ver fases 9 a 12 de la EMF Balancing Technique. Bienvenidas, Bárbara y Peggy, a Cambio de Vida. ¿Cómo están? Thank you, thank you. Welcome. How are you doing? Está bien, muy bien, now that I'm with you. Muy bien, muy bien. Dice muy bien ahora que está con nosotros. Genial, genial. How are you today? I'm so happy to be here. Bueno, yo también muy feliz de tenerla todos estos 4 viernes consecutivos. Yo estoy revisando todo el material de Peggy para escribiendo el libro, y me encuentro que la fase 9 es la que primero aprendí de qué se trataba. O sea, yo iba tomando las fases, pero no tenía tan en cuenta qué es lo que estaba trabajando, pero la 9 es la que aprendí primero, y entiendo que la 9 tiene como vida propia, fuera de las otras fases. Es como que se podría hacer un paquete de, digamos, de quién no tiene problemas con sus relaciones personales, laborales, con socios, con amigos, con sus antepasados, bueno, todo. ¿Quién no tiene un problema? Entonces es como el paquete premium, es como la puerta de entrada a las fases de la EMF. Mucho relationship. Sí, muchas relaciones. Yes, that he's very happy to be here, and he's very excited reviewing all the material for the book. And for him, phase 9 is like the first phase that he knew what it was for, and for him it's a very important session, because who doesn't have any challenges with relationships and many other things, but that is okay. So I want to say first, my heart is very full, and thank you very much for this opportunity to be with you all and to do this review of the phases. Dice que primero que nada quiere agradecer, dice que su corazón se siente muy completo con esta oportunidad de poder revisar las fases. When it comes to phase 9 in this work, and first, I do have a message for everybody who's listening now and in another now time. Y primero también tiene un mensaje para las personas que están escuchando ahora en este momento y en los otros momentos. Bueno. From my heart to yours, we are in this great evolution, this grand evolution. Desde su corazón al de ustedes, estamos todos en esta gran evolución. And there's a lot for us to sort out personally and as the family of humanity. Y hay mucho para nosotros para ordenar individualmente y como familia de la humanidad. And yet, for each one of you, I keep seeing the pattern that you are building on the energy of love, and that gives me great hope. Y con ustedes sigo viendo el patrón de que están construyendo sobre la energía del amor, y eso me entrega esperanza. I believe in us. Yo creo en nosotros. We have many beliefs. We believe in God, archangels, creator, source, everything. Tenemos muchas creencias, creemos en Dios, en los arcángeles, en las religiones, en muchas cosas podemos creer. However, I believe in us. Sin embargo, yo creo en nosotros. And so I looked at this work, and this work was born of the love that I shared with Stephen. Y yo miro este trabajo, y este trabajo nació del amor que yo compartía con Steven. When I met Stephen Dubro, I only had phases 1 and 2 of this work. I thought I was done. Cuando conocí a Steven Dubro, tenía las fases 1 y 2 de este trabajo y pensé que estaba listo. And then I met Stephen. Y luego conocí a Steven. And somehow or another, Stephen knew. Y en alguna parte Steven sabía. So when we look
today we're talking about phases 9 through 12. Y hoy estamos hablando de las fases 9 a 12. And we're talking about a third lattice. Y estamos hablando de un tercer entramado. When it's easy to see outside of us, there's you, there's me, we each have our own lattice, and then we make a third lattice. Y es fácil verlo fuera de nosotros. Estás tú, estoy yo, cada uno tiene su entramado y tenemos un tercer entramado. I also have a very important announcement to make about the lattice a little bit later today. Y también tengo un anuncio muy importante que hacer sobre el entramado dentro de un ratito. But in phase 9, it just really, we are invited to take responsibility for our part in relationships. Pero en fase 9 estamos invitados a tomar responsabilidad por nuestra parte en las relaciones. Knowing when people understand that we are also communicating in energy and there are energy patterns that we can calibrate. Cuando las personas comprenden que nos estamos comunicando en energía y que hay patrones de energía que podemos calibrar. And the more we can speak with one another through the third lattice, the greater the wisdom, the greater the potential, the opportunity for us to take a big evolutionary leap. Y cuando nos podemos comunicar a través del tercer entramado, es más grande la sabiduría, es más grande la oportunidad de dar un salto cuántico evolucionario. And phase 9 is called the universal human. Y fase 9 se llama el humano universal. And there's a lot I could tell you about this energy phase, but I want to just read a couple sentences that we present to a person when they come for a phase 9 session. Y hay mucho que pudiera decir de esta fase, pero quiero leer algunas de las oraciones que decimos cuando las personas vienen a tomar esta sesión. Sí, claro, adelante, ningún problema. Yeah. So, well, I'm looking, I'm taking a moment. In phase 9, we ask, and this could be a relationship with someone outside of you. It can also be the relationship you have with yourself or with your higher self. It can be any relationship. Y bueno, estoy tomándome un momento para mirar y esta puede ser una relación que tú tengas con alguien hacia afuera de ti o puede ser una relación contigo mismo o con tu ser superior, cualquier relación. So what I like is that we take responsibility for the energy we bring to a relationship. Lo que me gusta de esto es que nosotros tomamos responsabilidad por la energía que nosotros llevamos a la relación. There's a whole meditation, there's a whole conversation, but I just want to read a few sentences. Acá hay toda una meditación, toda una conversación, pero solo quiero leer algunas oraciones. In the energy of love and responsibility. I'm on page 17, Barbara, if you'd like. Ok. En la energía del amor y la responsabilidad. Again, review the energy charges you bring to the relationship. Revisa la energía que tú traes a la relación. This time, think of the charges that support and serve the unity of the evolution of the relationship. Esta vez piensa en las cargas que apoyan y sirven a la unidad y evolución de la relación. So what we've done before this is we've asked someone to think about the charges of the energy charge, the energy they bring that does not serve the relationship. We do the release, we always do. Y lo que hicimos antes de esto es que le pedimos a la persona que pensara en las cargas de energía que no le sirven a la relación e hicimos la liberación, siempre hacemos esto. But then we look at the strength that we bring to this relationship. Pero luego miramos las fortalezas que traemos a esta relación. And we say, give the intent to increase and strengthen the energy charges. Y después decimos, manifiesta la intención de incrementar y fortalecer las cargas de energía surrounding the evolving dynamics that serve this relationship. Que rodean a todas las dinámicas evolutivas que le sirven a esta relación. And then we encourage the person that's having the session with this last sentence for this Luego session. Alentamos a la persona que está recibiendo esta sesión con esta frase. Your ability to co-create this strengthening is empowered by your own evolution and acceptance of greater responsibility for your thoughts, words, emotions, and actions.
Tu habilidad de co-crear este fortalecimiento se empodera por tu propia evolución y aceptación de mayor responsabilidad por tus pensamientos, palabras, emociones, acciones. And this was copyrighted in 2008. It may have actually been even before. Y esto tiene un copyright del 2008, incluso se hizo antes. But when we understand that, it gives us an opportunity to be even wiser, to become expanded in our consciousness. Pero cuando comprendemos que se nos da la oportunidad de ser aún más sabios y de ser más expandidos en nuestra conciencia, When we honor the third lattice we make with everyone, cuando honramos el tercer entramado que formamos con todos, everything, con todas las cosas, people, places, things, our animal world, everywhere, we make third lattices with one another. personas, lugares, cosas, con el mundo animal, con todo hacemos un tercer entramado. And this helps us see the energy patterns we bring with greater clarity and to also recalibrate those patterns for a more harmonious, expanded, beneficial relationship. Y acá entonces podemos ver los patrones que nosotros traemos y también recalibrar esos patrones para una relación más armónica, más expandida. May we all have healthy, loving relationships, balanced, healthy, loving relationships, more than not. Que todos podamos tener relaciones amorosas, saludables y equilibradas, que sean más que menos. And Stephen and I lived this. We practiced with everything that we taught, we lived this. Y Steven y yo vivíamos esto, lo practicábamos, todo lo que enseñábamos lo practicábamos. And when the work was done, I remember looking at him and saying, this is a result of our love together. Y yo cuando el trabajo terminó le dije, este es un resultado de nuestro amor juntos. The love story is different now, but it still exists. La historia de amor es distinta ahora, pero todavía existe. So that's phase 9. Esa es la fase 9. Then if you'd like, I think we could, let's go to phase 10, shall we? Vamos entonces a la fase 10, ¿te Vamos. parece? Whoops. And then also to take this healthy, loving relationship with ourselves. Y también tomar esta relación de amorosa, saludable y equilibrada con nosotros mismos. I channel Anya in this work. I call her, privately, I call her the techno babe. Does that translate? Bueno, dice que ella canaliza a Anya y privadamente a Anya la llama como Techno Babe, es como la chica tecno. La chica tecno, sí. Sí, Es como su GPT, como su He chat always GPT. wants to see. I'm sorry, what was he saying? Like your GPT chat. But she doesn't kid around. She doesn't wait. She tells me. Pero ella no espera, ella le dice. She is like, she pays attention. She gives me the details, and she really wants us to understand how to apply the divine details to our evolution. Ella me entrega los detalles y quiere que nosotros apliquemos estos detalles a nuestra evolución. So sometimes when I'm talking to someone, I can see they really get into it. They want to know the details because they want to be able to do this as clearly as they can. Y a veces cuando me junto con algunas personas quieren conocer los detalles porque quieren hacer esto lo más detalladamente posible que puedan. And then there are those they just glaze over and they really don't want to know the details. Y están otros que simplemente brillan y no quieren conocer los detalles. And that's okay. Y eso está bien. I'm absolutely driven. I want to know the details because the more I demystify things, Y yo sé que yo quiero conocer todos los detalles porque mientras pueda desmitificar más las cosas, the more capable I become. And that's true for all of us. más capaz me vuelvo. Y eso es una verdad para todos. So I want us to be consciously capable. Yo quiero que seamos conscientemente capaces to have confidence that, yes, we're magnificent beings of light, que tengamos confianza de que sí, somos seres magnificentes de luz,
And we are able to do the things that are right for us to do in our own life. Y tenemos la posibilidad de hacer las cosas que son apropiadas para nosotras en nuestra vida. So everything is relationship. Entonces todo es relaciones. And then let's go to phase 10. Ahora vamos a ir a la fase 10. And we'll show the PowerPoint after that, after I do this. Okay. Phase 10. Phase 10 is the universal parent. Y la fase 10 son los padres universales. Some people have parents, they look back and they say, God, what a wonderful childhood I had. Everything went really well. Algunas personas tienen padres con los que miran hacia atrás y dicen, qué maravillosa niñez que tuve, qué grandes padres. And some of us have had childhoods. I had a paranoid schizophrenic alcoholic father in the 50s. It was challenging, to say the least. Y otros han tenido otros tipos. Yo tuve un padre paranoico, esquizofrénico, alcohólico en los años 50. I lived in the projects. It was not easy. There were rats everywhere. It was not a nice place. Viví en los proyectos, no era fácil, había ratas por todas partes, no era un lugar lindo. But we managed. Pero nos las arreglamos. And then when this phase 10 came in, this is for everyone, because even when the parents have done everything they can. Y después cuando llegó esta fase 10, porque esto es para todos, incluso para las personas donde los papás hicieron todo lo que pudieron. There's still parts missing or that you wish your parents would have done. Así todo, hay partes que faltan, hay partes que de cosas que te hubiera gustado que los padres hicieran. My mother was just amazing with everything she had happening. She really was an amazing woman and did everything she could. Mi madre era asombrosa con todo lo que le estaba pasando. Ella fue asombrosa e hizo todo lo que pudo. But I decided, and this was that I wanted to parent myself. Pero yo decidí que yo quería ser padre y madre de mí misma. Rather than talking about everything that happened as a child, it was better for me to parent myself and fill in places. Mejor que hablar de todo lo que me faltó cuando era niña, era mejor ser padre y madre de mí misma y completar esos espacios. And then even when we talk to God, we often say Father God or Father Mother God. Incluso cuando le hablamos a Dios, decimos Padre Dios o Padre Madre Dios. The parenting dynamic is very strong in us. La dinámica de parentalidad es muy fuerte dentro de nosotros. So in phase 10, we become the universal parent. Entonces, en fase 10 nos convertimos en los padres universales. Let me Tengo una just read. pregunta. Sí. Sí, quería saber cómo aplicó ella la fase 10 en ella misma. ¿Cómo se hace en estos casos, ¿no? Ella que da la fase, ¿cómo se la aplica a ella misma? Si otra persona se la tiene que dar, ¿cómo sería en la fase 10 en el caso de Peggy? How did you give yourself phase 10? Is something that you do yourself or do you ask someone to give you the phase? Well, I channeled this through, so I actually embodied these frequencies. Yo canalizo esto, entonces de hecho yo corporizo esta frecuencia. So I give this, and then I gave the teaching over and over again, so I was experiencing it. Y luego di la enseñanza, la enseñé una y otra vez y ahí la experimento. But I did have time in my life when I had, Barbara gave me what, a phase 1 and 2, did you? What was I needed? It was a 1 and 4, I think. 1 and 4, that's what it, yeah. Sí. I was in a big change in my life and Barbara gave me a phase 1 and 4. Sí. Y una vez que estaba ella en un gran cambio en su vida, yo le di una combinada de 1 a 4. And also, myself. Sí, and also within our community, there's beautiful people who at times when I had challenge, they did sessions for me, distant sessions. I'm very grateful. That's a great question. Y también a otras personas de la comunidad, cuando yo he estado en desafío, me han hecho sesiones a distancia. Yo me siento muy agradecida. Well, I embody it. Sometimes we need some help from our friends. A pesar de que yo encarno esto, a veces necesitamos alguna ayuda de los amigos. Sí. So, this I'll just give you like 3 sentences from this so you all can feel it.
Those Y acá listening and us here, okay? les voy a entregar unas 3 oraciones de esto para que ustedes lo puedan sentir. Just as parents raise a child with attention and nurturing, hopefully. De la misma manera que los padres crían a un hijo con atención y cuidados, ojalá, Ideally, right? idealmente, The raising of our consciousness also requires attention and nurturing. la crianza de nuestra conciencia también requiere atención y cuidados. We'll do the next one. Activating and integrating the resonance of the universal parents in your being Activar e integrar la resonancia de los padres universales en tu ser allows the opportunity to add new facets or fill in missing facets of your inner child with the appropriate amount of attention and nurturing. da la oportunidad de añadir nuevas facetas o llenar las facetas faltantes de tu niño interior con la cantidad apropiada de atención y cuidados. Last one. The union, and did you find it? It's on page 13. Do you know where we are? Did you? Yes. Okay, good. Got The it. union of the mother and the father within generates security and peace, supporting you in the development of your ability to live in conscious awareness physically, mentally, emotionally, and spiritually. La unión de la madre y el padre interior genera seguridad y paz, apoyándote en el desarrollo de tu habilidad de vivir en conciencia física, mental, emocional y espiritual. So in my youth, I know I was upset with my grandparents because they lived a life I thought was really beautiful, but they never taught me how. Y yo en mi juventud estaba muy enojada con mis padres. Ellos vivieron una vida hermosa y no me enseñaron cómo. And one day before this session came in, I decided to stop putting my energy in being upset and put my energy into parenting myself. Y antes de esta sesión, yo decidí dejar de poner esta energía en estar enojada y poner la energía en ser padre y madre de mí misma. And I invite all of you to try this. You are the one responsible for your relationship inside of yourself. Y los invito a todos a probar esto. Tú eres responsable de la relación que tienes en el interior de ti mismo. Okay. So I could go a little faster because the next one, phase 11, is the universal partner. You become your own beloved. Y seguimos avanzando y en la fase 11 es el bien amado universal. Tú te vuelves tu propia pareja. And there's all kinds of things, psychologically, spiritually. People keep talking about loving yourself. Y hay muchas cosas psicológicamente, espiritualmente. Las personas hablan de amarse a uno mismo. And this offers more frequencies to understand what does it mean to be my own universal partner. Y esto trae nuevas frecuencias de lo que significa ser mi propia pareja universal. That marriage, that union of the masculine and feminine within us. Ese matrimonio, esa unión del masculino y el femenino interior. And this is beyond worrying about your sexual preferences or how you identify. We all have that masculine, feminine energy within us. Y esto va más allá de tus preferencias sexuales o de cómo te identifiques. Todos tenemos el masculino y el femenino interno. Claro. So we become this. Entonces nos volvemos esto. Not yet. No todavía. So the union. So when we talk about, if you go to page 13 in phase 11, Barbara, I'll just read two sentences. All right. Just as an outer partnership can thrive in loving or supportive union, your inner partnership can also evolve and thrive with attention and nurturing. De la misma manera en que una sociedad exterior puede progresar hacia una unión amorosa o de apoyo, tu sociedad interior también puede evolucionar con atención y cuidados. And just like in the universal parent, where you're able to fill in resonance, energies that your inner child wants, you can do the same thing for yourself in this way.
Y de la misma forma en que lo hacemos en la fase 10 con los padres universales, donde alimentas tu niño interno, puedes hacer lo mismo aquí. And as we work with this internal, it changes our relationships. It all intertwines and it brings us into different types of partnerships. Y al cambiar internamente, eso cambia nuestras relaciones y está todo interrelacionado. Podemos establecer nuevos tipos de alianzas. One more sentence here. The second paragraph, Barbara. The union of the female and the male within generates joy, security, and peace, supporting you in the development of your ability to live and express in the energy of love, physically, mentally, emotionally, and spiritually. La unión de lo femenino y lo masculino interior genera gozo, seguridad y paz, apoyándote en el desarrollo de tu habilidad de vivir y expresar la energía del amor física, mental, emocional y espiritualmente. So again, when we have these are the details of what does it mean to live in wholeness, to be wholehearted, to know ourselves as multidimensional being. These are some of the details. Y estos son los detalles de lo que significa vivir en totalidad, de todo corazón, vivir como un ser multidimensional. Estos son los detalles. For those listening, take as much or as little as you want, but it's here. It's these are beautiful energetic patterns. And then we have one more. Y para los que están escuchando, tomen lo que deseen de esto, pero estos son patrones energéticos preciosos. Y tenemos uno más. Are you ready for one more? Yes, I am. The last one? Okay, we're going to go to phase 12. Phase Vamos 12. a ir ahora a la fase 12. And this is the emerging evolutionary. Y este es el evolucionario emergente. And to me, evolutionaries are also angels with attitudes. That's you. Y para mí los evolucionarios también son ángeles con actitud. Esos son ustedes. In this day and age, may we all be angels with attitude. En esta era que todos seamos ángeles con actitud. I know a lot of angels with attitude. Conozco muchos ángeles con actitud. So emerging evolutionary, this was the first time I really started to see us as evolutionaries. Esta fue la primera vez que yo empecé a vernos como evolucionarios. And again, this is coming into the understanding that you are constantly in evolution. You are constantly transforming. It doesn't stop. Y esta es la comprensión de que estás siempre en evolución, siempre en transformación, que eso no se detiene. So if you go to page 13 again in phase 12. Vamos a la fase. Yeah, Yes. there you are. Okay. The purpose of this session is for you to begin to co-create the energetic foundations of support to live your life as an emerging evolutionary. El propósito de esta sesión es para que empieces a co-crear los fundamentos energéticos de apoyo para vivir tu vida como un evolucionario emergente. In this session, the energy of your universal oneness will be calibrated to a new resonance. En esta sesión, la energía interior de tu unidad universal se va a calibrar hacia una nueva resonancia. This new resonance supports you and creates a third lattice, bridging the known and unknown in your world. Esta nueva resonancia se eleva y crea un tercer entramado, haciendo un puente entre lo conocido y lo desconocido en tu mundo. The emerging evolutionary has a consciousness and energy of enlightened inspiration. El evolucionario emergente tiene una conciencia y una energía de inspiración iluminada. And this is also, I see at the bottom of the page, this is where I started to introduce emerging evolutionary. Are you ready to channel more of who you are? Y aquí también es donde yo empiezo a presentar estas cosas. Evolucionario emergente, ¿estás listo para canalizar más de quién eres? I ask that of all of you and myself again and again. Les pregunto eso a todos ustedes y me lo pregunto a mí misma una y otra vez. Are you ready to live a life of enlightened inspiration? ¿Estás listo para vivir una vida de inspiración iluminada? That's us. Let us inspire ourselves and one another to continue to grow into a humanity
that is able to care and nurture for one another a little better than we do now. Eso somos nosotros, que podamos crecer hacia una humanidad que pueda cuidarse y nutrirse a sí misma mejor de lo que lo hacemos ahora. And of course, it's for us to care and nurture for ourselves too. Y por supuesto, también tiene que ver con cuidar y con nutrirnos a nosotros mismos también. So that's a little taste of what's in phases 9 through 12. I'd like to show you a quick PowerPoint, and then we'll have time to do just a little meditation. Good? Sí, eso es una muestra de lo que son las fases 9 a 12. Queremos mostrar una presentación y después Sí, podemos claro. hacer algo Ajá. energético. Una pequeña activación, sí. Okay. Sí. Everything is okay. I'm going Let's to go share to the now. PowerPoint, and then I will make my announcement here too. Ahí también tiene un anuncio que hacer. Ah, cierto, sí, sí. Prepárense. Be ready. Estamos acá bien agarrados a la silla, sí. Please hold to your chair. Hold on to your chair. Atados a la silla. Agárrense a la silla, por favor. Sí, se pueden poner los cinturones de seguridad. Fasten your seatbelts. Yes. So these illustrations are very old. It was my first attempt at saying there's you, me, and we, that third lattice in the middle you see. Estas imágenes son bien antiguas. Fue la primera intención de decir que estás tú, estoy yo y hay un tercer entramado. It's not necessarily these kinds of sizes, but it's just to represent the three lattices. No necesariamente son de estos tamaños, pero son para representar los tres entramados. There could even be you and a lattice with your pet, and the third lattice you make together. Puedes que seas tú, el tercer entramado de tu mascota, y el entramado de tu mascota y el tercer entramado que hacen juntos. You and your third lattice with your home. Tú y tu tercer entramado con tu hogar. Of course, you and your third lattice with all your friends and all your relationships. Y tú y tu tercer entramado con todos tus amigos, todas tus relaciones. Your third lattice with you as you are now and your higher evolved self. Tu tercer entramado con quien tú eres ahora y con tu ser evolucionado más elevado. I could go on and on. I'll leave it go here. Y podría seguir y seguir, lo voy a dejar acá. Next slide. Vamos a ir a la próxima lámina. And we would actually work with a third lattice worksheet. So I just, again, this is my first attempt. This is from years ago. We can change this now. But it's to show there's you and all the different relationships you have. También se trabaja con un apunte con el tercer entramado, y esto fue mi primera intención. Ya son antiguas estas imágenes de que estás tú y están todos estos entramados. And then the next slide. Luego la siguiente. So just looking down on the lattice, you can also see this form, the figure eights, the fibers of light and energy. It's hard to show something that is a multidimensional expression of who we are. Esto es mirando hacia abajo al entramado. Tú ves los circuitos de infinito. Es difícil graficar algo que es multidimensional. But when our family of humanity starts understanding that third lattice, it will give them a chance to bring their passion and their compassion together in a way that is even more understanding. Y cuando nuestra familia de la humanidad comprenda este tercer entramado, van a poder llevar su compasión y su pasión a un nivel que es más comprensible. This pattern with the figure eights, this is the electromagnetic field of the human being. Este patrón con las figuras de 8 es el campo electromagnético del humano. It's another view of your toroid of consciousness. Es otra vista de tu toroide de conciencia. Please be very, very clear. This work is the human to human electromagnetic connection. Y tengan bien claro que este trabajo es la conexión electromagnética de humano a humano. And when you experience this work, it's the human to human frequency of the electromagnetic connection. Y cuando experimentas este trabajo es la conexión humano a humano de la conexión electromagnética humano a humano. We are DC energy, we are not AC energy that comes out of the socket.
Somos energía electromagnética, no energía eléctrica que viene desde el enchufe. There's so much more to share. I have to stop here. Let's go to the next slide. Hay mucho más por compartir. Debo detenerme acá. Vamos a la siguiente lámina. So again, you can see these figure eights, these infinity loops. This is how we communicate from the core of our being energetically with one another, with the universe. It's very important to know that this represents the infinite being we are. Y aquí están las figuras de 8 con las que nos comunicamos con todo nuestro entorno. Esto es importante saber que somos seres infinitos. This is an extension of the chakra system and the nervous system. Esta es una extensión del sistema de chakras y del sistema nervioso. We have evolved. Hemos evolucionado. And when we understand these patterns, it sets us free. Y cuando comprendemos estos patrones, esto nos libera. And we empower ourselves. Y nos empoderamos a nosotros mismos. And we empower others by our example. Y empoderamos a otros a través de nuestro ejemplo. Next slide, please. Siguiente. I would like you to look at this symbol. Me gustaría que miraran este símbolo. I am changing. Yo estoy cambiando. And so are you. Y tú también. And for those of you who've been doing this work, if you will look at where the 3 lines are in between the loops, do you see those lines and those 3 points and 3 points and 3 points? Do you see that? Y para los que están mirando esto, ven esas Gracias. 3 líneas con esos 3 puntos. Ahí. I've been preparing for an EMF gathering. You will get the information in another week, and it will be in Argentina, October 11th. Me he estado preparando para una reunión EMF. Van a recibir la información en las próximas semanas, y que va a ser el 11 de octubre en Argentina. When I sat down to prepare for that event, I had no idea what was coming. Cuando me senté para preparar ese evento, no tenía idea lo que estaba por venir. I went into an expanded consciousness experience. Entré en una experiencia de conciencia expandida. Up until now, we've worked with 36 templates of light and 24 fibers of light and energy. Hasta ahora hemos estado trabajando con 36 plantillas de luz y con 24 fibras de luz y energía. We now have 12 more fibers of light and energy that's already started to be activated in my field. Y ahora tenemos 12 fibras más de luz y energía que ya se empezaron a activar en mi campo. And when we meet in October 11th, we will officially activate these fibers as a community. Y cuando nos encontremos el 11 de octubre, vamos a oficialmente activar estas fibras como comunidad. There are so many questions, there's a lot of energy, and I'm so excited with all of it. Hay muchas preguntas, hay mucha energía y estoy tan emocionada con todo esto. We can talk about all of this another time, but I would like you to feel it and sense it and imagine it, know it. Podemos hablar de esto en otro momento, pero quiero que lo sientan, lo intuyan, lo imaginen, lo conozcan. This is so exciting. Esto es tan emocionante. I wasn't sure this would happen in my lifetime. Yo no estaba segura de que esto iba a suceder en mi vida. But we are activating those fibers October 11th, 2024, and it is an 11 day. Y vamos a estar activando esas fibras el 11 de octubre de 2024, que es un día 11. Meanwhile, I've got zips and zaps and energies and all kinds of things happening, visions, all kinds of things in the moment. Y hasta por ahora hay todo tipo de cosas energéticas ocurriendo. I want to thank each one of you who have ever touched this work, had a session, practiced the sessions, learned them. Y quiero agradecer a cada uno de los que ha tocado este trabajo, practicado las sesiones, aprendido las sesiones. You all make this possible. Todos ustedes hacen esto posible. So that's my announcement for today. Y ese es mi anuncio para hoy. Muy bueno, muy bueno. Vamos a estar esperando el momento 11 de octubre en Argentina, la visita de Peggy. That's very good. We will be waiting for that moment on October 11 in Argentina. Yes.
there's a lot for me to embody and learn between now and then. Hay mucho para mí para encarnar y aprender entre ese momento. Bueno, hoy vamos a activar algo si podemos, porque se nos va el programa. Sí. So, so we are going to activate something, right? We'll activate something. Something. Okay. Shall I keep the slide or? No, I think we'll, well, no, we better not. Okay. We'll leave it for now. All right. So let's go into the energetic posture today. And now you're aware that these fibers are being activated, and it's already starting for us, but it will be a very profound activation we do together in October. Y bueno, vamos a hacer la postura energética y estén conscientes de estas fibras que se están activando y que se empiezan a activar, pero va a hacerse más fuerte y más concreto el 11 de octubre. All right, let's go into our pattern for the day. Vamos a entrar en el patrón de hoy. What have I got? 5 minutes, 10 minutes? What do I have? ¿Cuánto tengo? 5 minutos. 8 minutos. 8. Got it. Okay. Okay. Let us touch one another. Toquémonos los unos a los otros. Let us go beyond time and place. Vayamos más allá del tiempo y el lugar. Let us go to that space. Vamos a ese espacio. Let us stand together side by side. Parémonos uno al lado del otro. Let us encourage one another to be as bright and as strong as we can be. Alentémonos los unos a los otros a ser tan brillantes y tan fuertes como podamos ser. You may place your hands on your heart. Pueden poner tus manos en tu corazón. Remember, the key to freedom is to be as fully present in your body as you can be. Recuerda que la clave de la libertad es de estar tan presente en tu cuerpo como puedas estar. And so right here, right now, wherever you are on the planet and whatever is happening in your life. Así que aquí y ahora, donde sea que estés en el planeta y lo que sea que esté sucediendo en tu vida ahora, we ask you to celebrate yourselves. Te pedimos que te celebres a ti mismo. For you have achieved a resonance that brings in an evolutionary leap. Porque has traído una resonancia que brinda un salto evolucionario. An evolutionary leap of wholeness and love and wisdom that has no beginning and no end. Un salto evolucionario de totalidad, de amor, de sabiduría que no tiene ni principio ni fin. And this is very appropriate for these times of change. Y esto es muy apropiado para estos tiempos de cambio. So focus on your feet and the energy beneath your feet. Así que enfócate en tus pies, en la energía debajo de tus pies. Energy is present in every cell of your body, every layer of your DNA, every light fiber of your being. La energía está presente en cada célula de tu cuerpo, en cada capa de tu ADN, en cada fibra de luz de tu ser. Including the new 12 fibers. Incluidas las 12 fibras nuevas. To be sure, they have always been there. However, to be able to have the resonance to activate them, to bring them online. Y por cierto, siempre han estado ahí, pero ahora es la oportunidad de activarlas, de traerlas, de ponerlas online. Well, you have reached that point of resonance. Has alcanzado ese punto de resonancia. To complete yourselves in a new way. De completarse a ustedes mismos de una forma nueva. And so we would ask you to focus upon the physical body. I honor my body presence. Y te pedimos que te enfoques en tu cuerpo físico. Yo honro mi presencia de cuerpo. I am here. Yo estoy aquí. And then if you would, I honor my soul presence. I remember I am. Y luego, yo honro mi presencia de alma. Yo recuerdo, yo soy. I live in my infinite spirit presence. Yo vivo en mi presencia del Espíritu Infinito. And so if you would, tap gently upon your heart, place your hands on your heart, and if you would, please affirm. Y da suaves golpecitos si puedes en tu corazón. Pon tus manos en tu corazón y afirma. I am wise, wholehearted, and say your full name.
puedes decir yo soy sabio de todo corazón y decir tu nombre completo. Know that you will continue to evolve and that the frequencies and the energy patterns that you learn to form as you speak the language of energy Saber que vas a continuar evolucionando y los patrones energéticos que aprendes a formar cuando hablas el lenguaje de la energía. This will support you as you channel and become more of who you are. Esto te va a apoyar a medida que canalizas y te vuelves más de quien tú eres. Then if you would, place your hands on your solar plexus and tap for a moment. Y si puedes, pon tus manos en tu plexo solar y haz un suave tapping. And then please affirm, I am Y luego- multidimensional, and say your first name. Y luego afirma, yo soy multidimensional y di tu nombre de pila. It is our intent as you come to know yourself as wise, wholehearted, multidimensional being you are. You will indeed be much more effective and present in your lives. You are consciously capable. Y a medida que te des cuenta quién eres, vas a ser más efectivo y preciso al dirigir la energía en tu vida. And then to acknowledge yourselves with your crown and your third eye tapped gently, hold your hands out. Y luego, reconociendo tu corona y tu tercer ojo, abre tus manos. I am ever evolving infinite me. Yo soy un ser infinito, siempre en evolución. This is the time for you to become more of who you are, to take a quantum leap in the expression of what it means to be human. Este es el momento de volverte más de quien tú eres, de dar un salto cuántico en lo que significa ser humano. The energetic connections within the heart, as you learn to think with the heart, feel with the mind. Las conexiones energéticas en el corazón a medida que aprendes a pensar con el corazón y sentir con la mente. The energetic connections being made as you bring together your intellect and your intuition are new patterns of wisdom and love to be demonstrated. Las conexiones que haces al juntar tu intelecto y tu intuición son nuevos patrones de amor. First, always within you, and then in the world. Primero siempre dentro de ti y luego en el mundo. I am Anya. Yo soy Anya. Here in the time of the great, Aquí en el tiempo de la gran evolución, reminding you that you are loved greatly. recordándote que eres inmensamente amado, Reminding you you are capable of loving greatly. recordándote que eres capaz de amar inmensamente. Your lattice evolves. Tu entramado evoluciona. That is the energy pattern I am the sponsor for. Ese es el patrón energético del cual yo soy la patrocinadora. Congratulations. Felicitaciones. All is well. Todo está bien. Hermoso todo esto. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. This is very beautiful. Thank you, thank you, thank you. Very much. I mean, Ya nos tenemos que ir, pero tengo una pregunta cortita de Maribel. ¿A partir de qué edad se le puede dar las sesiones de EMF a los niños? Nada más que muy cortito que lo digo. We almost ran out of time, but there's a quick question from Maribel. From what age can we give EMF sessions to children? it depends upon the child. Depende del niño. And you can always do an introductory session and play. You can play, you know, have fun, smile, laugh. It doesn't have to be exact. Y puedes dar una sesión introductoria y jugar, divertirte, no tiene que ser exacta. We can talk about children another time. That's great. Great question. Podemos hablar de niños en otro momento, es una gran Vamos a pregunta. hacer la versión infantil, deciremos hacer la versión We are Kids, going, la EMF Kids. we are going to do the EMF Kids.
Bueno, nos tenemos que ir, nos van a echar de la radio si no nos vamos ya, así que muchas gracias Peggy, muchas gracias Bárbara, y nos vemos el viernes que viene con una nueva activación que va a ser para el mes de abril, así que prepárense porque vamos a tener lo último de lo último que ha preparado Peggy en este momento. And we see you next week with a new activation. We have the latest work that you've been developing. We're ready. Muchas gracias, Alberto and everyone. Gracias. El placer es mío y el agradecimiento es mío. Barbara and everyone that's watching, thank you so much. Gracias a todos. And do I look like I'm a crazy lady? Yes, I am. Just enough. Y me veo como una señora loca, sí lo estoy, pero solo lo suficiente. Como todos nosotros, all of us. Sí. Como todos, cada uno en su medida. Bueno, hasta la próxima. Chau. Gracias, le agradecemos a Claudio la operación técnica, le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche, un muy buen fin de semana y nos vemos siempre acá en Cambio de Vida. Chau, gracias.